Hola, vamos a continuar la resolución del trabajo práctico número 7, correspondiente a la unidad 9, motores y ciclos de potencia a gas, de la materia de termodinámica técnica de la carrera de electromecánica. Como les sugerimos previamente, se recomienda haber leído la guía de estudio número 9 y consultar la bibliografía sugerida por la cátedra para una mejor comprensión de los alcances del trabajo práctico. Bueno, el problema número 5 aborda el desarrollo y el análisis termodinámico de un ciclo Brayton. El ciclo Brayton o Joule ideal se utiliza para modelar el comportamiento de las turbogás. Las turbinas a gas generalmente se utilizan en las centrales de producción de potencia o para impulsar aeronaves. Este ciclo que vamos nosotros a analizar está conformado por 4 procesos internamente reversibles. En la primera etapa, el aire ingresa a temperatura y presión ambiente a un compresor. En el compresor aumenta su temperatura y su presión de manera adiabática, se comprime adiabáticamente, y después a la salida del compresor ingresa a una cámara de combustión en el que la mezcla del aire con la inyección de combustible se quema a presión constante y los gases calientes a la máxima temperatura del ciclo y a la misma presión de salida del compresor ingresan a la turbina de gas, producen un trabajo, ese trabajo se entrega al medio, es un trabajo positivo, parte de ese trabajo también está vinculado, se utiliza para mover el compresor, y finalmente salen de la turbina o abandonan la turbina los gases de escape que están a una temperatura superior a la de la temperatura ambiente. Este ciclo en la realidad es un ciclo abierto. Nosotros suponemos que como los gases de escape salen a un foco o a un sumidero como es la atmósfera, a la larga la temperatura de la atmósfera no se va a ver modificada y nosotros podemos suponer que esos gases de escape se van a poner en equilibrio con la temperatura de la atmósfera y van a reingresar al compresor donde va a iniciar de nuevo el circuito. Entonces nosotros cerramos con un intercambiador de calor ideal el ciclo para suponer que este ciclo, que es de naturaleza abierta, es un ciclo cerrado, es un sistema cerrado que se comporta cíclicamente, aunque en realidad nosotros sabemos que es abierto. Eso es parte de la idealización del ciclo Brayton. Entonces, ¿cómo se compone? ¿Cuáles son los 4 procesos internamente reversibles? Desde A hasta B hay una compresión adiabática, desde B hasta C hay un ingreso de calor, este representa el proceso llevado a cabo en la cámara de combustión, a presión constante, desde C a D hay una expansión adiabática y desde D a A hay un intercambio de calor o una cesión de calor a presión constante. ¿Cómo vamos a analizar el rendimiento de este ciclo Joule-Brayton? Si bien nosotros lo estamos tomando como un sistema cerrado, porque cuando nosotros miramos los límites generales del sistema del ciclo, nosotros vemos que lo único que intercambia el ciclo es calor y trabajo con su entorno, no hay ni entrada ni salida de masa. Sin embargo, los 4 procesos internamente reversibles se llevan a cabo en dispositivos de tipo volumen de control funcionando en régimen estacionario. Entonces, para resolver el ciclo, vamos a utilizar el análisis del primer principio para un volumen de control en estado estacionario. Ustedes se acuerdan que ese análisis decía que la variación de energía con el tiempo era igual a 0, era igual al calor menos el trabajo más el producto de la masa por la variación de entalpía, la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. Igual que hemos considerado en los ciclos de potencia de motores anteriores que hemos revisado en la etapa anterior, acá vamos a continuar con la suposición de aire estándar. Si ustedes recuerdan, ¿qué implicaba suposición de aire estándar? Implicaba que el fluido de trabajo era aire, que ese aire se podía modelizar, se comportaba como un gas ideal, que íbamos a despreciar la energía cinética y la energía potencial puesta en juego, y también que los calores específicos del fluido
no variaban con la temperatura que se modifica punto a punto en el ciclo que estamos analizando. Con esas mismas consideraciones, nosotros vamos a decir, bueno, entonces si yo no considero ni variación de energía cinética ni variación de energía potencial, este balance, primer principio, para el volumen de control, me queda que el calor neto intercambiado, es decir, el calor de entrada menos el calor de salida, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Si yo analizo cada uno de los procesos, yo puedo ver que aplicando el primer principio a la cámara de combustión, donde el trabajo es igual a 0, me queda que el calor de entrada es igual a la entalpía de salida, que es correspondiente a la entalpía del punto C, menos la entalpía de entrada, que es correspondiente a la entalpía del punto B. Este es un proceso isobárico de absorción de calor. El homólogo es el proceso isobárico de cesión de calor, que es el proceso que se lleva a cabo de D a A. Entonces, el calor de salida, del mismo modo que analicé en el caso anterior, lo puedo representar como la diferencia de entalpías entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada, que sería la entalpía del punto A menos la entalpía del punto D. Si yo ahora considero la expresión del primer principio para un ciclo completo, la variación de entalpía, que es una propiedad de estado, como es función del estado inicial y final, y en un ciclo el estado inicial y final coinciden, yo puedo decir que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Por lo tanto, igual que hice el razonamiento con los otros ciclos, en este ciclo también puedo decir que el calor neto intercambiado es equivalente al trabajo neto producido por el ciclo. Si vuelvo a aplicar el mismo razonamiento y veo que el rendimiento térmico de cualquier máquina térmica es igual a su efecto útil sobre el recurso empleado para producir ese efecto útil, yo veo que el efecto útil de este ciclo es el trabajo neto que produce el ciclo, que recordemos que el trabajo neto será el trabajo que entrega la turbina menos el trabajo que consume el compresor, dividido el calor de entrada, que es el recurso de combustible que yo inyecto en la cámara de combustión, y esa cantidad de calor del combustible que combustiona es el responsable de la producción de trabajo útil en el ciclo. Del mismo modo, yo sé que el trabajo neto lo puedo equiparar a la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida. Dividido el calor de entrada, volvemos a la relación de rendimiento térmico, que ya nos es conocida, en donde el rendimiento térmico es equivalente a 1 menos el módulo del calor de salida, es decir, el calor de salida es un calor negativo, pero yo lo voy a considerar en valor absoluto positivo, dividido el calor de entrada. Como yo estoy trabajando con aire que puedo modelizar por la suposición de aire estándar como gas ideal, yo puedo considerar que este calor de salida, que es proporcional a la variación de entalpía, lo puedo representar como el producto de la masa por el calor específico a presión constante menos la temperatura del punto D por la temperatura del punto D menos la temperatura del punto A, dividido el calor de entrada, que del mismo modo la diferencia de entalpía entre C y B la puedo representar como el producto de la masa por el calor específico por la temperatura del punto C menos la temperatura del punto B. Como estoy haciendo suposición de aire estándar, estos calores específicos son iguales y están considerados ambos a la temperatura ambiente que nosotros dijimos que íbamos a mirar de la tabla A2 a 300 Kelvin. Por lo tanto, masa y calor específico en numerador y denominador se anulan y yo obtengo que el rendimiento térmico me queda como 1 menos una relación entre las temperaturas entre las que se cede calor y las temperaturas en las que se absorbe calor. Si yo a numerador y denominador le saco al numerador factor común la temperatura 1 o la temperatura A y al denominador factor común la temperatura B o la temperatura 2 del ciclo y aplico las relaciones de las adiabáticas, veo que lo que me queda en el interior de los numeradores y denominadores
salvo el factor común, es del mismo tipo y lo puedo cancelar. Y entonces la expresión del rendimiento que me queda después de trabajar algebraicamente es que el rendimiento es igual a 1 menos la temperatura en el punto inicial del ciclo dividido la temperatura a la salida del compresor. Fíjense que esta expresión, como han visto en la teoría, tiene una expresión semejante a la del ciclo de Carnot, pero fíjense que esta relación no representa la relación entre el foco caliente y el foco frío, sino la relación de temperaturas a la entrada y a la salida de la compresión. Como el proceso AB es un proceso de compresión adiabática, yo puedo, por las relaciones de las adiabáticas, vincular las temperaturas con las presiones a lo largo del proceso de compresión. Si yo hago esa relación, entonces me doy cuenta que la relación entre la temperatura de ingreso y de salida del compresor es equivalente a la relación entre la temperatura de ingreso, entre la presión, de ingreso y la presión de salida del compresor a la K-1 sobre K. Y aparece un indicador muy importante que usamos para analizar el rendimiento térmico de este tipo de ciclos, del ciclo Joule-Brayton, que es la relación de presiones. Así como veíamos la relación de compresión en los motores, que era una relación de volúmenes, acá la relación de presiones es efectivamente una relación de presiones entre la salida, la presión 2 o la presión B, y la entrada al compresor, la presión 1 o la presión A. Si yo esto lo reemplazo en la expresión del rendimiento a la que había llegado previamente, puedo decir que como la presión B sobre la presión A es equivalente a la relación de presiones, entonces me va a quedar 1 menos la inversa de la relación de presiones a la K-1 sobre K. ¿Qué pone esto de manifiesto? Que el rendimiento térmico de un ciclo Brayton es casi exclusivamente función de la relación de presiones y de la relación entre los calores específicos a presión y volumen constante del fluido de trabajo. Si bien ustedes han analizado que el rendimiento del ciclo Brayton aumenta sustancialmente entre relaciones de presión de 5 a 20, fíjense que es la parte de la curva que tiene un crecimiento positivo y significativo respecto al rendimiento térmico del ciclo, hay que fijarse esta presión de trabajo porque no es directamente aplicable al concepto. Ustedes fíjense que la temperatura máxima de trabajo del ciclo está fijada, es la temperatura de ingreso a la turbina. Entonces la temperatura máxima está fijada por la capacidad que tienen el desarrollo de los materiales o la metalmecánica de soportar las temperaturas en el desarrollo de la turbina. Por lo tanto, esa temperatura está fija. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con las relaciones de compresión, de presión, porque si trabajamos con relaciones de presión muy altas, fíjense como en este caso, este es un diagrama del mismo modo que representamos el funcionamiento del ciclo en un diagrama presión-volumen. Fíjense, de 1 a 2 hay una compresión adiabática, de 2 a 3 hay una absorción de calor a presión isobárica, a presión constante, de 3 a 4 hay una producción de trabajo o expansión adiabática, y de 4 a 1 hay una cesión de calor a presión constante. Este mismo gráfico representado como vimos antes en un diagrama TS sería: en el punto 1 el fluido sufre una compresión adiabática que es isoentrópica hasta el punto 2, después absorbe calor a presión constante. Recuerden que las isobaras en los diagramas TS tienen una pendiente más tranquila, menos pronunciada que las isocoras, y después desde el punto 3, una vez finalizada la combustión, sale de la cámara de combustión y se expande en la turbina produciendo trabajo, y desde la salida de la turbina
idealmente incorpora un intercambiador de calor, ya que los gases a la salida de la turbina que salen por sobre la temperatura de la atmósfera ceden su calor a la atmósfera y vuelven a la misma condición de entrada de absorción al compresor. Bueno, si nosotros graficamos eso en este diagrama con distintas relaciones de presión, fíjense que si las relaciones de presión son muy altas, el recorrido en la cámara de combustión, la expansión a presión constante, es decir, la absorción de calor a presión constante, es corta y por lo tanto el calor de entrada, disminuye, pero también disminuye, fíjense el área de la curva si estamos trabajando a la misma temperatura mínima y máxima del ciclo. Acá fíjense que para una relación de presiones de 8,2, esa extensión de calor de entrada es mayor, pero que el trabajo útil de la turbina que está representado del ciclo de gas, que está representado por el área encerrada por el ciclo, es mayor. Por lo tanto, si bien la eficiencia térmica aumenta con la relación de presión, hay que tener cuidado en el trabajo neto que entrega el ciclo porque afecta el funcionamiento del efecto útil que queremos obtener. Lo mismo pasa si las relaciones de presión son muy bajas, entonces sube mucho el calor de entrada y disminuye por las condiciones de trabajo con la temperatura mínima el trabajo o la cantidad de trabajo que puede entregar el ciclo. Los ciclos reales difieren de los ciclos ideales ¿en qué? En que los procesos de intercambio de calor en general no son isobáricos, sino que se presentan caídas de presión. Fíjense que acá están representadas que la presión no es constante, sino que hay una caída de presión a lo largo de la cámara de combustión y también hay una variación de presión a lo largo del proceso de enfriamiento. Que los procesos de expansión y de compresión no son irreversibles isentrópicos, sino que hay irreversibilidades tanto en el funcionamiento del compresor como el de la turbina que disminuyen su rendimiento. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, las irreversibilidades en el compresor para una misma relación de compresión van a producir que para el compresor reversible la temperatura de salida sea menor para una misma relación de compresión que para el compresor irreversible. Y del mismo modo, pero haciendo el análisis para la turbina, lo que sucede es que la temperatura de salida para una turbina que funciona isoentrópica o adiabáticamente es menor que la temperatura de salida para una turbina que funciona de manera irreversible, donde la cantidad de entropía generada aumenta y por lo tanto para una misma relación de diferencia de presiones o de expansión, la temperatura a la salida de la turbina también es mayor. ¿Cómo nosotros representábamos, y esto ya lo hemos analizado en el trabajo práctico número 6, o en el trabajo, perdón, también en el trabajo práctico número 5, cómo analizábamos nosotros esta desviación del funcionamiento del compresor respecto de su funcionamiento isentrópico, tanto para el compresor como para la turbina? Usábamos un indicador que era el rendimiento isoentrópico del artefacto. Como el rendimiento isentrópico, tanto para la turbina como para el compresor, siempre son menor que 1, en el denominador, sea cual sea el dispositivo, siempre en esa relación de trabajos entre el trabajo isoentrópico y el trabajo real, nosotros vamos a poner en el denominador el trabajo mayor para que esta relación siempre nos dé menor que 1. Entonces vamos a hacer en el análisis para el caso del compresor. Para el caso del compresor, el trabajo real que consume el compresor es mayor que el trabajo isoentrópico que consume. Y esto, aplicando primer principio para volumen de control, nos queda que el trabajo isoentrópico va a ser la entalpía en el punto 2S menos la entalpía en el punto 1, mientras que el trabajo real consumido por el compresor va a ser la entalpía en el punto 2A menos la entalpía en el punto 1. Del mismo modo vamos a hacer el análisis para el rendimiento isoentrópico de la turbina. Solo que ahora el trabajo que la turbina entrega
operando isentrópicamente o sin producción de irreversibilidades o generación de entropía, es más grande que el trabajo real que entrega la turbina funcionando en condiciones reales. Entonces, el trabajo real va a ser la entalpía de la turbina, va a ser la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4A. Y el trabajo isoentrópico de la turbina va a ser la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4S. Habiendo repasado estos conceptos que son conocidos para nosotros, vamos ahora sí a pasar a la resolución del problema número 5, que dice que el ciclo Brayton simple de aire normal tiene una relación de presión de 12. Acuérdense que relación de presión era la presión de salida del compresor sobre la presión de entrada del compresor. La temperatura de entrada del compresor es de 300 Kelvin y la temperatura de entrada a la turbina, es decir, me está dando este dato y también me está dando este dato. La temperatura de entrada a la turbina son 1000 Kelvin. Me pide que determine cuál es el flujo másico requerido de aire para una salida de potencia neta del ciclo de 30 megavatios. Y quiere que suponga que tanto el compresor como la turbina tienen una eficiencia isoentrópica, es decir, no son reversibles, sino que son irreversibles y tienen una eficiencia isentrópica del 80%. Quiere que haga caso a la suposición de aire estándar y que considere los calores específicos constantes a temperatura ambiente. Y después me pregunta que me fije si yo puedo aplicar en las condiciones de este ciclo, si puedo hacer regeneración y qué cantidad de calor podría aprovechar y que lo explique. Bueno, como hemos descrito antes, el ciclo de 1 a 2 pasa por una etapa de compresión, de 2 a la presión de salida del compresor y constante, absorbe calor en la cámara de combustión, los gases calientes de combustión a la presión de trabajo de la cámara de combustión, que es la presión de salida del compresor, ingresan a la turbina de gas produce un trabajo neto y los gases abandonan la turbina de gas a la atmósfera calientes. Lo que tengo que fijarme es si yo puedo aprovechar estos gases de salida y de qué manera los puedo aprovechar. Acá está representado el ciclo en un diagrama PV y acá está representado el ciclo en un diagrama TS, en donde de 2 a 3 se produce la absorción de calor, de 4 a 1 la cesión de calor. Fíjense, vamos a caracterizar este sistema. Bueno, vamos a decir que es un sistema ideal, simple compresible, que lo considero cerrado, que describe un ciclo, aunque todas las transformaciones que tienen lugar en el ciclo son desarrolladas en dispositivos del tipo de volumen de control trabajando en estado estacionario. Es un sistema de tipo homogéneo, no hay cambio de fase en el desarrollo o en el paso del fluido a lo largo de todo el ciclo. Es un sistema multicomponente porque trabaja con aire. Los límites, igual que antes, son imaginarios, teóricos, algunos son diatérmanos, otros son adiabáticos. En 2 de las transformaciones el ciclo intercambia calor, absorción y cesión de calor, y en 2 no, es decir, consume y producción de trabajo. Hay una transformación de tipo ideal y de tipo real, porque acá hay rendimiento isoentrópico. Las transformaciones que componen el ciclo son de 1 a 2 es una transformación adiabática real, de 2 a 3 es una transformación isobárica ideal, de 3 a 4 es una transformación adiabática real y de 4 a 1 es una cesión de calor isobárica ideal. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Fíjense que me da la temperatura en el punto 1, la temperatura en el punto 3, que me dice que son 1000 Kelvin, me da la relación de presión, me da el trabajo neto que entrega el ciclo, que son 300 megavatios, y me dice que tanto el rendimiento isentrópico de la turbina como del compresor son igual a 0,8. ¿Cuáles son las incógnitas de mi problema? Quiere que calcule para esa salida de potencia cuál es el flujo másico que está haciendo el trabajo en el ciclo y que explique si yo puedo llegar con las características de este ciclo a aplicar regeneración.
Como me pide que calcule flujo másico y me da como definición el trabajo neto que entrega el ciclo, yo puedo decir que al igual que antes el razonamiento sería que el trabajo neto es equivalente al calor de entrada menos el calor de salida, porque esto describe un ciclo, que el trabajo neto es igual a la masa, que es la incógnita que me está preguntando, por el trabajo de la turbina, el trabajo específico de la turbina, es decir, kilojoule por kilogramo, menos el módulo del trabajo específico del compresor. Si bien el trabajo del compresor es negativo, yo acá voy a considerar el módulo del trabajo del compresor, y al trabajo de la turbina, como lo que tengo es una turbina, es un dispositivo, un volumen de control trabajando en estado estacionario, yo puedo decir que el trabajo de la turbina va a ser igual a la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4, al final del proceso de expansión. Y como esto es un aire que lo puedo modelizar como gas ideal, yo puedo decir que el trabajo específico de la turbina es el calor específico, que lo considero a temperatura ambiente, por las diferencias de temperatura entre T3, es decir, a la salida de la cámara de combustión, y T4 a la salida de la turbina. Y del mismo modo, el trabajo específico que consume el compresor es igual a la diferencia entre H2 menos H1. Va a ser igual al calor específico por la temperatura en el punto 2 a la salida del compresor menos la temperatura en el punto 1 a la entrada del compresor, que es la temperatura ambiente. Y por otro lado, a fin de poder determinar rendimiento térmico de este ciclo, aunque no me lo pide, yo también podría pensar que una vez que calculé trabajo neto específico, yo podría calcular el calor de entrada como una diferencia de entalpías entre el punto 3 y el punto 2, es decir, que es equivalente al calor específico a temperatura ambiente por la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada de la cámara de combustión. Y vuelvo a aplicar mi concepto de rendimiento térmico como trabajo neto sobre calor de entrada. ¿Qué análisis voy a hacer? Fíjense que en todos estos procedimientos yo necesito, para determinar trabajos y calores y rendimiento, necesito el valor de las temperaturas. Hasta ahora, ¿qué temperaturas son conocidas para mí? Fíjense que los datos del problema me dicen que yo dispongo de la temperatura en el punto 1 y de la temperatura en el punto 3, es decir, al inicio del compresor y a la entrada de la turbina. Esta es de 1000 Kelvin y esta es de 300 Kelvin. Entonces necesito averiguar la temperatura en el punto 2, es decir, la temperatura en la salida del compresor, y la temperatura en el punto 4, es decir, a la salida de la turbina. Esas temperaturas además van a estar afectadas de lo que acabamos de describir previamente, de discutir previamente, de que estos dispositivos, si bien son adiabáticos, tanto el compresor como la turbina, no son reversibles, no son internamente reversibles. Hay procesos de generación de entropía que hace que en el proceso de compresión, por más de que el dispositivo esté aislado, haya generación de entropía. Entonces, esta temperatura 2 a la salida del compresor no va a ser la temperatura del compresor funcionando adiabáticamente. Y la salida de la temperatura 4 a la salida de la turbina no va a ser la temperatura de salida de la turbina que funciona adiabáticamente, es decir, que lleva a cabo un proceso adiabático, sino que va a haber generación de entropía y yo tengo que recalcular estas temperaturas reales de salida tanto del compresor como de la turbina. ¿Qué voy a hacer para calcular eso? Primero voy a ir, como hemos hecho ya en procesos anteriores, a suponer que la transformación entre 2 y 1 es de tipo adiabática, y entonces voy a usar las relaciones de las adiabáticas entre la temperatura 2 y la temperatura 1 entre temperaturas y presiones. Y de esa relación de las adiabáticas yo voy a despejar la temperatura isoentrópica, es decir, la temperatura a la que saldría el aire del compresor si hubiera seguido un proceso isoentrópico. Me queda que la temperatura 2 isoentrópica es igual a la temperatura 1, que es dato, por la relación de presiones, que también es dato. Fíjense que es P2 sobre P1, que es RP para nosotros,
por K a la menos 1 sobre K, y como estoy considerando aire con su posición de aire estándar, K vale 1,4. Cuando resuelvo, la temperatura 2 es isoentrópica, es decir, esta temperatura es del orden de 610,18 Kelvin. Ahora, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué relación voy a utilizar para obtener la temperatura real de salida de este compresor, que es un compresor real? Voy a usar la definición de rendimiento isoentrópico del compresor, que me dice que es igual al trabajo isoentrópico del compresor, masa por Cp por delta T, sobre el trabajo real del compresor. Como masa por Cp ya habíamos discutido que son iguales, me queda que es una relación entre las temperaturas de compresión isoentrópicas y las temperaturas de compresión reales. De esta expresión, fíjense, temperatura 1 es conocida, la temperatura 2 de tipo isoentrópica la acabo de calcular y puedo despejar la temperatura 2 real a la salida del compresor, que es el dato que yo estoy buscando. Me queda igual que la diferencia entre la temperatura 2 isoentrópica menos la temperatura 1 sobre el rendimiento isoentrópico del compresor más la temperatura 1. Cuando resuelvo, obtengo el valor real de salida del compresor. Fíjense que ahora es mayor, como habíamos dicho, para una misma relación de compresión. La temperatura de la salida del compresor son 687,73 Kelvin. Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora para averiguar T4, es decir, la temperatura de la salida de la turbina. Y nuevamente, como de 3 a 4 tengo una expansión isoentrópica, voy a considerar el proceso isoentrópico en primer lugar para determinar la temperatura 4 isoentrópica a la salida de la turbina. Entonces yo relaciono temperaturas a la salida y a la entrada de la turbina con presiones a la salida y a la entrada de la turbina, aplicando las relaciones de adiabáticas, y entonces de esa relación puedo despejar el valor de la temperatura isoentrópica a la salida de la turbina, es decir, el valor de esta temperatura o de esta temperatura en el diagrama presión-volumen. Fíjense que me dice que es igual a la temperatura 3, que es dato, por P4P3. Si ustedes se fijan, P4P3 es lo mismo que la relación. La presión en 4 es la presión en 1 y la presión en 3 es igual a la presión en 2. Recuerden que 2 sobre 1 es la relación de presiones, es decir, que este término es la inversa de la relación de presiones a la K menos 1 sobre K. Y opero y tengo el valor de la temperatura isoentrópica a la salida de la turbina. Nuevamente aplico la expresión del rendimiento isoentrópico de la turbina, que me dice que es el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isoentrópico de la turbina. Trabajo real, masa Cp delta T, temperatura 4 menos temperatura 3, trabajo isoentrópico, masa Cp delta T, temperatura 4 isoentrópica menos temperatura 3. Masa Cp se cancelan y la temperatura 4 entonces me queda como el rendimiento por, esto pasa a este miembro, la temperatura 4 isoentrópica menos la temperatura 3 más la temperatura 3. Reemplazo y resuelvo y resulta que la temperatura 4 real ahora me queda en 593,33 Kelvin. Fíjense que era del orden de 491 la temperatura de salida isoentrópica. Entonces es de esperar que esta generación de irreversibilidades disminuya la cantidad de trabajo útil que va a producir la turbina. Volvemos al concepto de trabajo neto total producido por el ciclo, que es el que nos permite relacionar la masa por la diferencia entre el trabajo específico producido por la turbina menos el módulo del trabajo específico consumido por el compresor. Y habíamos definido en términos de variación de entalpía, porque ambos son dispositivos que trabajan como volumen de control en régimen estacionario. Aplicamos primer principio para sistemas abiertos, reemplazamos por Cp delta T porque es aire ideal, y ahora vamos a calcular el trabajo neto. Es dato y son los 30 megavatios que tiene de salida nuestro ciclo. Esos 30 megavatios van a ser igual a la masa
por el trabajo específico de la turbina menos el módulo del trabajo específico del compresor, es decir, va a ser el producto de la masa por el calor específico a temperatura ambiente, por, saco factor común, la entalpía de 3 menos la entalpía de 4 menos la entalpía de 2 más la entalpía de 1, agrupo, pero algebraicamente. Las entalpías son proporcionales a el producto de los calores por la temperatura. Tengo el dato de que la temperatura en 1 es 300 grados Kelvin, la temperatura 2 a la salida del compresor la he calculado, la temperatura 3 es dato, a la entrada de la turbina son 1000 Kelvin, y la temperatura 4 real a la salida de la turbina también la he calculado. Reemplazo en la expresión del trabajo neto todos esos valores y puedo despejar de esta expresión el valor del flujo másico, que es lo que estoy buscando, y me va a quedar que es igual al trabajo neto dividido el calor específico a temperatura ambiente por la operación algebraica del conjunto de temperaturas que intervienen en la determinación del trabajo de la turbina y del trabajo del compresor. Reemplazo todos estos valores que son conocidos para mí, 30.000 kilojoules segundos son los megavatios que entrega el ciclo, y resulta que obtengo un flujo másico de 1576 kilogramos por segundo. Ahora bien, me pregunta, en caso de que se pudiera hacer regeneración, ¿qué cantidad de calor se podría aprovechar? Yo tengo que tener muy presente que para que yo pueda aprovechar en términos de hacer regeneración, ¿qué quiere decir hacer regeneración? La regeneración es aprovechar la entalpía. Uno de los problemas del ciclo Joule-Brayton es que los gases de escape de la turbina todavía salen con mucha capacidad de producir trabajo útil porque salen con alta entalpía, con una cantidad de entalpía alta. Entonces, si yo esa cantidad de calor disponible en los gases de salida de la turbina los podría aprovechar, ustedes saben que esto da después lugar a los ciclos combinados de potencia, pero dentro del mismo ciclo Joule-Brayton yo lo que podría hacer es aprovechar ese calor para precalentar el aire que ingresa, que sale del compresor e ingresa a la cámara de combustión, porque si estos gases a la salida del compresor estuvieran más calientes a la entrada de la cámara de combustión, toda esa cantidad de calor incorporada, calor sensible incorporada al flujo, yo la podría ahorrar en inversión de combustible aplicado en la cámara de combustión. La condición para que yo pueda hacer eso es que la temperatura en 4 sea mayor que la temperatura en 2. Fíjense que en este dato, en este ciclo, en el funcionamiento del ciclo, eso no ocurre porque si 4 es menor que la temperatura en 2, lo que va a pasar es que los gases a la salida del compresor, en vez de calentarse, se van a enfriar, es decir, 2 le va a empezar a pasar a calor a 4, y yo quiero que pase al revés, que la corriente que sale de 4 le pase calor a la corriente de 2. Para eso, 4 tiene que ser mayor que 2. En este ciclo, 4 vale 593 y 2 vale 687. O sea que para este ciclo que nosotros estamos analizando, los gases de escape calientes no se pueden utilizar para hacer regeneración. Si ustedes revisan la teoría, sí se pueden utilizar para hacer inyección, para generar vapor, para ser utilizados en la generación de vapor, que se puede inyectar a la cámara de combustión en un ciclo Chen y se genera vapor con la energía de los gases calientes que salen de la turbina de gas. Este vapor se inyecta en la cámara de combustión de la propia turbina y se incrementa el caudal másico que impulsa los alaves de la turbina. Hay mayor cantidad de masa. Esto permite aumentar la potencia producida en la turbina. Consume mucha agua tratada y además de toda la tecnología necesaria para realizar el ciclo de inyección de vapor y recuperación del agua. Pero bueno, aquí no hay posibilidad con las características de nuestro ciclo de hacer regeneración, y lo que podríamos utilizar, la entalpía de los gases de salida, sería una de estas alternativas. Bueno, el próximo problema que vamos a resolver es el problema número 6, que aborda un ciclo Joule-Brayton con regeneración. Ya discutimos recién que la temperatura de los gases de escape de la turbina suele ser bastante mayor que la del aire que sale del compresor, por lo que
el aire comprimido antes de ingresar a la cámara de combustión podría precalentarse con un intercambiador de calor a contraflujo, que nosotros denominamos como regenerador, que tome la energía del gas que sale de la turbina y se lo aporte para precalentar el flujo de aire que va a ingresar a la cámara de combustión. En este proceso, nosotros incorporamos a nuestro ciclo Joule-Brayton conocido un proceso. Recuerden que antes 2 era la salida del compresor, 3 el ingreso a la turbina. Ahora tenemos un proceso 2.5, que es el proceso de precalentamiento del aire que ingresa a la cámara de combustión como consecuencia de la acción del regenerador, que aprovecha los gases de salida de la turbina de gas. La eficiencia con regeneración, fíjense a nuestro ciclo tradicional Joule-Brayton. Si ustedes se fijan, miran los puntos 1, 2, 3, 4 y vuelta al 1, este es el ciclo en un diagrama TS, el ciclo Joule-Brayton tradicional. Entonces de 1 a 2 hay una compresión isoentrópica. Ahora fíjense, de 2 a 5, ahora voy a tener un proceso en donde la temperatura del aire previo al ingreso a la cámara de combustión aumenta como consecuencia de la cantidad de calor que es intercambiada por los gases que salen de la turbina de gas en su proceso de expansión y enfriamiento hasta la temperatura atmosférica. ¿Qué podríamos esperar? Podríamos esperar que si este cambio fuera perfecto, isoentrópico, adiabático, ideal, donde no hubieran generación de irreversibilidades y donde pudiéramos adiabatizar el dispositivo completamente, absolutamente, no hubiera ninguna pérdida en la transferencia de calor y ningún proceso de disipativo en el intercambiador de calor, nosotros podríamos esperar que la temperatura a la salida del intercambiador de calor, la temperatura de los gases que provienen del compresor a la salida del regenerador, tuvieran la misma temperatura que los gases a la salida de la turbina. Idealmente, si el intercambio de calor fuera ideal, adiabático, isoentrópico, sin generación de entropía, nosotros podríamos esperar eso. En los procesos reales, en realidad es de esperar que 5 esté un poquito por debajo de la temperatura de salida de los gases de la turbina. De todas maneras, lo que yo sí puedo ver es que antes, en el proceso anterior del Joule-Brayton sin regeneración, el proceso de absorción de calor comprendía desde el punto 2 hasta el punto 3. Sin embargo, fíjense que ahora mi proceso de absorción de calor, que determina, como hemos discutido previamente, el rendimiento de este ciclo, está dado desde el punto 5 hasta el punto 3. Y de la misma manera, otro término que interfiere en la expresión del rendimiento del ciclo y que hemos discutido mucho es el calor de salida. Fíjense que antes el calor de salida estaba representado por el área bajo la curva en un diagrama TS que va desde 4 hasta 1, mientras que como ahora una cierta cantidad de calor se aprovecha de los gases de escape, la cantidad de calor intercambiada idealmente debería ser desde el punto 6' hasta el 1. En la realidad, la temperatura de salida en 6 raras veces, en condición muy ideal, es igual a la temperatura de salida de los gases del compresor, es decir, a la temperatura 2, generalmente está un poquito por encima, pero aún así el efecto de pérdida o de cesión de calor al foco frío que cierra este ciclo es mucho menos ahora, y eso va a mejorar en mucho, es de 6 a 1, en vez de ser de 4 a 1, esta es la cantidad de calor salvado por el regenerador, y fíjense que como el rendimiento térmico depende tanto del calor de entrada como del calor de salida, disminuir el calor de entrada, pero a su vez también disminuir el calor de salida, mejoran mucho el rendimiento térmico de nuestro ciclo. Aparece en este tipo de técnica de optimización del ciclo Joule-Brayton el concepto de eficiencia del regenerador.
¿A qué me refiero con eficiencia? Fíjense que recién yo les contaba que si este regenerador era perfecto, es decir, adiabático y además sin generación de entropía, ningún proceso disipativo en el intercambiador de calor que representa el regenerador, entonces yo podía obtener a la salida del regenerador antes de ingresar a la cámara de combustión que los gases que provienen del compresor tuvieran la misma temperatura que la temperatura de la salida de los gases a la salida de la turbina. Entonces, en un compresor ideal, la eficiencia sería igual al calor realmente transmitido, que va a ser igual a la entalpía en el punto 5 menos la entalpía en el punto 2, este es el real, dijimos que si fuera ideal, esto sería igual a la entalpía en el 5' menos 2, pero como es real, es un poquito por debajo la entalpía de los gases a la entrada de la cámara de combustión a la salida del regenerador. Entonces, ese es el dato de la regeneración real. Y la regeneración máxima o ideal sería la equivalente a la temperatura en 5', que es la entalpía en 4, menos la entalpía del punto 2. Con suposición de aire estándar, esta relación de entalpías yo la puedo hacer equivalente a la relación como es masa por Cp por delta T, masa por Cp, consideración de aire estándar lo puedo cancelar, me queda que la eficiencia del regenerador es proporcional a la temperatura de salida de los gases del regenerador menos la temperatura de salida de los gases del compresor, dividido la temperatura de salida de los gases de la turbina menos la temperatura de los gases a la salida del compresor. Cuando esto es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que la temperatura 4 es igual a la temperatura 5. Es una transferencia ideal adiabática perfecta sin ninguna irreversibilidad. Bueno, vamos a analizar ahora qué dice nuestro problema número 6. Dice que en una turbina de gas con regeneración, como se muestra en la figura adjunta, nos pide calcular la temperatura del aire a la salida del compresor, es decir, la temperatura de la corriente en 2. La temperatura de los gases de combustión a la salida de la turbina, es decir, la temperatura de la corriente 4. La potencia neta desarrollada por la turbina de gas y la relación de acoplamiento entre el trabajo que consume el compresor y el trabajo que genera la turbina. Recuerden que han discutido en teoría que uno de otros problemas o otras características, no necesariamente problemas, que conlleva el ciclo Joule-Brayton es que estas relaciones de acoplamiento son altas. Vamos a ver cuánto es alto, cuánto consume el compresor del trabajo útil que produce la turbina. También quiere que saque el rendimiento térmico de este ciclo de turbogás y además todo eso que lo haga en consideración de que la eficiencia del regenerador es igual a 1 y después que vea cómo afectaría los resultados obtenidos si la eficiencia del regenerador fuera 0.9. Determinar de nuevo el rendimiento térmico del ciclo si esa eficiencia ya no fuera 1. Entonces fíjense que voy a caracterizar mi sistema semejante a como hemos caracterizado el otro, solamente agrega un paso más, que es el paso del intercambiador de calor. La sustancia de trabajo es aire y los datos que tengo es que a la entrada el aire son 20 grados Celsius, con lo cual la temperatura 1 son 293 Kelvin. La presión en 1 son 100 kilopascales. Yo he simplificado acá una atmósfera, la he considerado semejante para hacer nuestros cálculos más sencillos. Como tengo la presión en 1 y tengo de alguna manera dibujado en el flujo, en el dato, en el esquema de la planta, la presión de salida del compresor, que fíjense que me indica que son 500 kilopascales, yo puedo determinar la relación de presiones, sería 500 a 100, es decir, la relación de presiones de este ciclo Joule-Brayton es de 5, y también me da como dato el rendimiento isoentrópico del compresor, que me dice que es 0,83, la temperatura máxima del ciclo, que me indica acá, que son antes de entrar a la turbina de gas,
800 grados Celsius, es decir, 1073 Kelvin. Me da también el rendimiento isentrópico de la turbina y también me da el flujo másico o el caudal másico, que son 4 kilos por segundo. ¿Qué incógnitas me pide? Quiere que calcule la temperatura a la salida del compresor, la temperatura real. Acuérdense que en este proceso vamos a hacer el mismo análisis que el que hicimos en el ejercicio anterior. La temperatura real a la salida de la turbina de gas, el trabajo neto que produce este ciclo. Recuerden que es el trabajo que produce la turbina menos el trabajo que consume el compresor. La relación de acoplamiento, es decir, la relación entre estos trabajos, el del compresor y la turbina, que calcula el rendimiento del ciclo considerando eficiencia del regenerador igual a 1. Después, en otro punto, me pide que calcule también el rendimiento del ciclo, pero ahora si la eficiencia del intercambiador es 0.9. Bueno, igual que procesé en el Joule-Brayton que analizamos previamente, voy a determinar la temperatura real de salida del compresor. Fíjense que esta representación de ciclo de regeneración es una representación de ciclo de regeneración con proceso de compresión y de expansión adiabático, mientras que el ciclo que nosotros estamos analizando tiene estas características, solo que la temperatura de salida del compresor va a ser más alta porque hay generación de entropía y rendimiento isentrópico, y la temperatura de la salida de la turbina también va a ser más alta, con la consecuencia en la pérdida de trabajo útil que entrega la turbina porque hay rendimiento isentrópico y hay generación de entropía en la turbina. Eso es lo que hemos tratado de dibujar en este tipo de esquema del ciclo, y es lo mismo que hemos analizado previamente. Entonces, para el compresor, la temperatura real a la salida del compresor la determino primero, hago una relación de las adiabáticas entre temperatura de salida y de entrada del compresor. Relación adiabática, es decir, voy a determinar la temperatura 2 o la temperatura isoentrópica, la temperatura que tendría el fluido o el aire que abandona el compresor si hubiera seguido un proceso isoentrópico. Relaciono las transformaciones isoentrópicas temperatura-presión. Como tengo los datos de presión de salida y entrada del compresor, son datos del problema y además es la relación de presiones, que es igual a 5, tengo los datos del valor de K, por la suposición de aire estándar K vale 1,4, y tengo los datos de la temperatura de entrada, pueden sacar los datos de la temperatura isoentrópica, que me da el orden de 464 Kelvin. Ahora, con la expresión del rendimiento isoentrópico del compresor, recuerden que siempre el rendimiento isoentrópico relaciona el trabajo que consume isoentrópicamente el compresor y el trabajo que consume trabajando de manera real. Como el trabajo que consume trabajando de manera real es mayor que el que consumiría si siguiera un proceso isoentrópico, en la parte del denominador vamos a colocar el trabajo real. Como el trabajo real es la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada del compresor, masa por Cp por delta T, las masas por Cp se anulan, me queda que arriba el trabajo isoentrópico va a ser la diferencia entre la temperatura 2 isoentrópica que acabo de determinar menos la temperatura de entrada del compresor sobre la temperatura real de salida del compresor menos la temperatura de entrada. Y de esta expresión puedo despejar la temperatura real de salida del compresor, que es la que estoy buscando. Aplico, despejo y obtengo, reemplazo, todos estos términos son datos que yo conozco, y obtengo que la temperatura de la salida del compresor son 499,2 Kelvin. Para la turbina voy a hacer el mismo razonamiento. La temperatura, el proceso isoentrópico 3,4 me determina la temperatura isoentrópica 4 a la salida de la turbina. Por relacionar temperaturas y presiones a la entrada y a la salida de la turbina mediante la transformación adiabática que están siguiendo y determinar la temperatura 4 isoentrópica. Me queda que es proporcional a la temperatura 3 por la relación entre la presión en 4, que recuerden que la presión en 4 es igual a la presión en 1 y la presión en 3 es igual a la presión en 2,
por lo tanto esta relación sería la inversa de la relación de presión, es decir, 1/5 a la K menos 1 sobre K. Reemplazo los valores, temperatura 3 es dato, el problema es conocido, obtengo la temperatura a la salida de la turbina en condición isoentrópica. Ahora voy a buscar la temperatura real de salida de la turbina. Nuevamente aplico el concepto de rendimiento isoentrópico, pero en este caso el trabajo ideal que produciría la turbina va en el denominador porque es mayor que el trabajo real que va a producir la turbina. Relaciono ambos trabajos, aplico considerando de gas ideal y resulta que las diferencias de entalpía me quedan proporcionales a las diferencias de temperatura. Y de esta relación despejo T4, es decir, T4 va a ser el rendimiento isoentrópico de la turbina multiplicada por la diferencia entre T4 isoentrópica y T3, la temperatura de entrada a la turbina, más la temperatura de entrada a la turbina. Reemplazo los valores y obtengo que la temperatura de salida de la turbina son 732,85 Kelvin prácticamente. En este punto, recuerden que nosotros habíamos discutido previamente que para que fuese posible aplicar un regenerador para optimizar el funcionamiento de un Joule-Brayton, siempre la consigna era que T4 tenía que ser mayor que T2, es decir, los gases, la temperatura de los gases a la salida de la turbina tenía que ser mayor que la temperatura de los gases a la salida del compresor. En el ciclo anterior no se cumple, acá sí, entonces nosotros podemos habilitar la aplicación de un regenerador para optimizar nuestro ciclo Joule-Brayton. Y es de hecho lo que estamos haciendo. ¿Qué me pide? Fíjense que otra de las cosas que me pide calcular trabajo, me pide calcular rendimiento. Entonces, ¿qué habíamos analizado previamente? Aplicamos primer principio. El trabajo neto es el producto de la masa, que en este caso es datos, son 4 kilosegundos, por la diferencia o el trabajo neto específico que consume el ciclo, que es la diferencia entre el trabajo específico que produce la turbina, kilojoule por kilogramo, menos el módulo del trabajo específico, kilojoule por kilogramo, que consume el compresor. Si aplico primer principio de la termodinámica, obtengo que el trabajo de la turbina es la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida de la turbina, y el trabajo en el compresor es la diferencia de entalpía entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada del compresor. Saco masa factor común y aplico o reemplazo, como se trata de un gas ideal, las entalpías o las diferencias de entalpía pueden reemplazarse por las diferencias de temperatura. Opero algebraicamente, tengo los datos de temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4 a la salida de la turbina, a la entrada de la turbina, a la salida del compresor, a la entrada del compresor, y puedo calcular el valor del trabajo neto. Entonces 4 kilos por el valor del CP a temperatura ambiente, 1,005 kJ kilogramo Kelvin, la temperatura 3 menos la temperatura 4 menos la temperatura 2 más la temperatura 1. Me da que el trabajo neto del ciclo, este ya no es específico, es total, me da 538,48 kJ por segundo. Del mismo modo, sin aplicar el producto de la masa por la diferencia de entalpías, puedo sacarlos por unidad de masa los trabajos específicos de la turbina y del compresor. Como dije antes, el trabajo de la turbina será la diferencia entre la entalpía específica a la entrada y a la salida de la turbina, y para el compresor, el módulo del compresor será la diferencia entre la entalpía a la salida y a la entrada del compresor. Aplico el producto del CP a temperatura ambiente por la diferencia de temperatura y tengo el trabajo específico de la turbina y el trabajo específico del compresor. Fíjense que ahora me pide la relación de acoplamiento, que es de ese trabajo cuánto representa el trabajo específico que consume el compresor respecto del trabajo específico que consume la turbina. 207 dividido 341, 0,60, es decir que el 60% del trabajo que produce la turbina es consumido por el compresor.
El resto es trabajo útil que produce el ciclo, es decir, que tienen relaciones de acoplamiento altas. Ahora quiero hacerles una salvedad. Yo, por una cuestión de practicidad, he trabajado con trabajos específicos. Si ustedes quisieran trabajar con trabajos totales, es exactamente lo mismo. Pero lo que no tienen que hacer es mezclar trabajos totales con trabajos específicos. Si van a trabajar los balances específicos, tienen que trabajar con todas las variables expresadas por unidad de kilogramo. Y si no, tienen que trabajar con todas las variables expresadas en kilojoule segundo. A partir de lo que ya hemos determinado, volvemos al concepto de rendimiento, que es efecto útil, es decir, el rendimiento térmico del ciclo, el trabajo neto que produce el ciclo dividido el recurso utilizado para producir ese trabajo, que es el calor que entra al ciclo. Para determinar el calor que entra al ciclo, porque el trabajo neto yo ya lo tengo determinado, para sacar el rendimiento térmico del ciclo, voy a aplicar primer principio al proceso 2.3 de absorción de calor isobárica a presión constante, que es el que tiene lugar en la cámara de combustión. Y entonces aplico al proceso 5.3 en este caso, para calcular la cantidad de calor absorbido o transmitido en la cámara de combustión. Eso va a ser igual a la diferencia de entalpía de los gases a la salida de la cámara de combustión menos la entalpía de los gases a la entrada de la cámara de combustión. Como estoy trabajando con gas ideal, puedo decir que esa diferencia de entalpía es proporcional a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas de los gases a la salida y a la entrada de la cámara de combustión. Para calcular la cantidad de calor de entrada, que es lo que necesito para determinar la cantidad de rendimiento térmico, el dato del que yo no dispongo es el valor de la temperatura en 5. Y entonces, para determinar la temperatura en 5, lo que voy a hacer es hacer un balance térmico en el regenerador. Haciendo un balance térmico en el regenerador, fíjense que nosotros habíamos quedado en la filmina anterior que necesitábamos determinar el calor de entrada para calcular el rendimiento y que no teníamos el dato de la temperatura en 5. Hacemos un balance térmico en el regenerador, que es un intercambiador de calor, es decir, es un dispositivo que funciona en régimen estacionario o volumen de control. Le corresponde un balance de energía de tipo sistema abierto. Por lo tanto, yo podría decir que para este regenerador la variación de energía respecto del tiempo es igual a 0, igual a los calores netos transferidos menos los trabajos netos intercambiados más el producto de la masa por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida. Fíjense que en este dispositivo no voy a considerar por su posición de aire estándar los efectos de la energía ni cinética ni potencial, pero además en este dispositivo no se intercambia trabajo y no se intercambia calor, porque el calor que intercambia el dispositivo es interno. No hay afuera de los límites de mi sistema transferencia de calor ni de trabajo. Entonces, en esta ecuación el calor no participa y el trabajo tampoco. Por lo tanto, masa por entalpía de entrada es igual a masa por entalpía de salida. Ahora yo voy a aplicar el flujo másico, tanto a la entrada como a la salida, siempre va a valer los 4 kilogramos por segundo que están haciendo trabajo. Este es un sistema cerrado que describe un ciclo. Y entonces, las entalpías que salen son la entalpía de la corriente 6, que abandona el regenerador, y la entalpía de la corriente 5, que abandona el regenerador después de haber absorbido los gases que salieron del compresor, el calor intercambiado en el regenerador y están previos a ingresar a la cámara de combustión. Y la entrada son la corriente de gases comprimidos que sale del compresor más la corriente de gases de escape que abandona la turbogás. En este balance las masas se pueden anular y me quedan que las entalpías
que entran son iguales a las entalpías que salen. Como esto es un gas ideal, yo puedo hacer que estas entalpías son proporcionales a la masa por el calor específico por la variación de temperatura de las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Puedo entonces anular masa por Cp en ambos términos y me va a quedar una relación entre las temperaturas de las corrientes que entran y las temperaturas de las corrientes que salen. Un balance de energía como ustedes saben hacer del intercambiador. De esa relación yo puedo despejar el valor de T5, que es el que estoy buscando. ¿Por qué? Porque T2 y T6, fíjense que acá he vuelto a poner T2, los conozco. ¿Qué suposición hice aquí? Fíjense que yo no conozco la temperatura en 6, que es la temperatura de salida del regenerador, la temperatura que va de la corriente que va a la atmósfera. En su posición de intercambio ideal, perfecto, adiabático, sin generación de entropía, ¿yo qué podría esperar? Que la temperatura de la corriente 6 fuera igual a la temperatura de la corriente 2, es decir, que la corriente 4 haya entregado todo el calor hasta ponerse en equilibrio con la corriente fría que ingresa al regenerador, que es la corriente que proviene de la salida del compresor. Entonces, idealmente, yo no sé este valor de la corriente 6, pero la entalpía en 6 considero que va a ser igual a la entalpía en 2. Por eso, en este término del balance, en vez de colocar la temperatura en 6, hago a la temperatura 6 igual a la temperatura 2. Sería esta condición. Yo supongo que idealmente la temperatura a la salida del compresor va a tener la máxima temperatura de los gases de escape. Del regenerador, antes de entrar a la cámara de combustión, va a tener la temperatura de los gases de escape de la turbina. Idealmente, supongo que los gases de escape del regenerador que van a la atmósfera tienen, en su mejor visión, la temperatura de los gases que salen del compresor, es decir, que han intercambiado toda su capacidad, todo su calor, hasta ponerse en equilibrio con la corriente de entrada al regenerador. Entonces, puedo despejar de esa relación el valor de la temperatura en 5 y obviamente me va a dar que la temperatura en 5, como habíamos dicho, idealmente, en los procesos ideales, debería ser igual a la temperatura en 4. Ahora, con esa temperatura en 5, suponiendo, en este caso ideal, desde la temperatura 5' hasta la temperatura 3, yo podría calcular el calor de entrada ideal de mi ciclo de potencia. Ese calor de entrada lo calculo como el producto de la masa por el calor específico por la temperatura la temperatura de salida de la cámara de combustión menos la temperatura a la entrada de la cámara de combustión. La temperatura de salida de la cámara de combustión es la temperatura de ingreso a la turbina, que es dato. Son esos 1073 grados Kelvin menos la temperatura a la salida de la cámara de combustión, que es la que acabo de determinar como ideal, que es equivalente a la temperatura de salida de los gases de escape de la turbina. Con esos datos multiplico por la masa, por el flujo másico y por el calor específico a 300 Kelvin y obtengo el calor de entrada, 1367 kJ por segundo. Como ya tenía calculado la cantidad de trabajo neto y ahora he podido calcular el calor de entrada, estoy en condiciones de sacar el rendimiento térmico de este ciclo Joule-Brayton optimizado con regeneración. Me da del orden de 0,3937, es decir, 39,37%. Ahora me pide, esto es bajo la consideración que la eficiencia del intercambiador de calor es igual a 1, es decir, que T5 menos T2 dividido T4 menos T6, es decir, la entalpía intercambiada por el incremento de entalpía de la corriente 5, desde 2 a 5, dividido el descenso de la entalpía desde la corriente 4 hasta la salida en 6, eso debería ser igual a 1. Para que eso sea igual a 1, la temperatura en 2
tiene que ser igual a la temperatura en 6 y por lo tanto la temperatura en 5 me va a quedar igual a la temperatura en 4. ¿Qué pasa con esta relación si ahora la eficiencia del compresor es igual a 0,9? Entonces, de esta relación yo despejo la temperatura en 5 y me queda que la temperatura en 5 es la temperatura en 4 menos la temperatura en 2 por la eficiencia del intercambiador más la temperatura en 2. Estoy buscando la temperatura en 5. Reemplazo los valores porque son todos valores conocidos y obtengo ahora que si la eficiencia ya no es 1, no es ese intercambio perfecto, fíjense que ya no me pasa como me pasaba antes, que la temperatura de los gases a la entrada de la cámara de combustión era igual a la de los gases a la salida de la turbina, sino que me pasa que ahora está un poquito por debajo, en vez de ser 732 y 709, que es el caso real que estima este gráfico de intercambio con regeneración. Esta sería la situación ideal y esta sería la situación real. Esta situación real, entonces ahora yo tengo que ver esa modificación de la temperatura en 5, cómo va a afectar el calor de entrada al ciclo Brayton que estoy calculando. Y ahora voy a requerir más calor de entrada porque obviamente la temperatura de los gases de salida es menor. Entonces recalculo el calor de entrada, fíjense que le he puesto calor de entrada asterisco, temperatura 5 asterisco, como la masa por el Cp por T3 menos T5 asterisco. El calor que antes era del orden de 1300, ahora me queda del orden de 1400, y con un mismo trabajo neto, la variación en el calor de entrada hace que mi rendimiento disminuya del 39 al 36%. Y así he calculado cómo la eficiencia del intercambio afecta el rendimiento del ciclo Joule-Brayton con regeneración. Ahora vamos a ver cuál es nuestro desafío dentro de este trabajo práctico. Como les anticipé, este va a ser el problema número 2, que dice que a los efectos de comparar las prestaciones de dos ciclos de potencia, el sistema evoluciona a lo largo de los distintos procesos. Es un sistema cerrado que contiene una masa de aire que se considera como gas ideal, caloríficamente perfecto. Inicialmente tiene una presión 1 y una temperatura 1 y ocupa un volumen inicial 1. El primero de los ciclos que quiero comparar es un ciclo Otto con relación de compresión R Otto igual a 8, que recibe una cantidad Q de joules en forma de calor. Y el segundo ciclo es el ciclo de tipo A, que consiste en una sucesión de procesos que parte de las mismas condiciones iniciales que el ciclo Otto y que tiene desde 1A hasta 2A un ingreso de calor. Recuerden que en el ciclo Otto el ingreso de calor a volumen constante se daba en el proceso 2-3. Después de la compresión adiabática 1-2 venía el proceso de absorción de calor isocórico en el proceso 2-3, mientras que en este ciclo que queremos comparar la absorción de calor se lleva en el proceso de 1A a 2A también a volumen constante y en la misma cantidad de calor. Después de 2A a 3A sufre una expansión adiabática irreversible hasta alcanzar la condición de presión inicial, y después desde 3A hasta 4A, coincidente con el 1A, podríamos decir que tiene un enfriamiento o una compresión a presión constante hasta volver a la condición inicial, donde ocurre una cesión de calor al ambiente a presión constante hasta alcanzar el volumen inicial. Me pide que compare los rendimientos térmicos de ambos ciclos y me da los valores del volumen, presión y temperatura, la relación de compresión del ciclo Otto, el calor ingresado, que es el mismo que ingresa tanto en el Otto como en el ciclo alternativo que estoy evaluando, y también me da algunos datos de cómo considerar el calor específico y la constante particular del aire para la resolución de los balances térmicos punto a punto, tal y como hemos visto en el desarrollo de los ejercicios de este práctico. Bueno, ustedes después de haber desarrollado íntegramente este práctico están en condiciones de resolver este sistema.
Fíjense, reconozcan datos, incógnitas y evalúen el funcionamiento del ciclo punto a punto y apliquen las consideraciones de rendimiento térmico, trabajo y calor. Bueno, así hemos terminado el desarrollo del trabajo práctico número 7.